Segunda epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 3. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mi mayor segunda. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primeramente en tu abuela Loaida y en tu madre Eunices, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Padre, gracias te doy por esta oportunidad que me das de poder llevar el mensaje de tu palabra. Glorifícate, Señor, y ayúdame, Señor. Sea usted obrando, Padre. Gracias por esta oportunidad. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Aquí la palabra del Señor nos habla de esta segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, estando el apóstol Pablo en la cárcel, ya sentenciado a muerte, ya listo para ser cortado, degollado, su cabeza. Y vemos acá cómo el apóstol Pablo le habla a un hijo, amén, como un padre espiritual le habla a un hijo y le dice que se acuerda de día y de noche las lágrimas. Imagino en los momentos más difíciles de su vida, en los momentos más fuertes de su vida, las lágrimas de nuestro hermano Timoteo, para acordarse de lo que el apóstol Pablo hacía. Y aquí vemos cómo el apóstol habla de eso. Deseo verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Qué alegría uno recibir un abrazo eufórico, amén, de alguien a quien uno ama en el Señor y que desea que le vaya bien. Y aquí nos dice la trayectoria y hace memoria de quién era Timoteo, cómo su madre y su abuela, dice la palabra de Dios, la abuela llamada Loaida y también su madre Eunice. Dice la palabra que no había en ellos una fe fingida. Estas mujeres eran unas mujeres de temple, de fe, que en ellas no había ningún tipo de fingimiento ni hipocresía y que dice que con seguridad en Timoteo, también era una fe no fingida. Y lo primero que le habla un hijo, un padre a un hijo, es aviva el fuego del don de Dios que está en ti. A veces, amados hermanos, nosotros debemos entender el don de Dios y debemos constantemente avivarlo. No sé cuál es tu don. Si tu don es predicar, avívalo. Si tu don es tocar, avívalo. Si tu don es cantar, avívalo. Si tu don es pastorear, avívalo. No importa cuál sea el don que Dios te dio, avívalo en el fuego del Espíritu de Dios. Y por eso le habla aquí que él le había puesto sus manos para que él fuese evangelista y tenía que avivar ese don que había en él, que fue como medio apagado a causa de que él estaba pastoreando en la iglesia en Éfeso. Y eso le motivó pues a escribir esta carta, porque el don de alguien que ha sido llamado para evangelizar se había apagado a causa del encierro de un pastor dentro de las cuatro paredes. Y él le dice, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Y le escribe a él, ¿por qué? Porque un evangelista, un apóstol, un misionero, un hombre que va a predicar,
trae muchos problemas y consecuencias en el camino. Y como pastor es más sedentario este ministerio y es más tranquilo dentro de la iglesia. Pero el que está evangelizando se va a conseguir cuánta cosa puede suceder en contra de ellos. Y aquí habla del Señor porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esto nos lleva, amados hermanos, a entender que cuando Dios está en ti, sí hay riesgos y peligros, como habla acá la palabra del Señor, en el cual Él dijo que tenían peligro, sí. Hay peligro para evangelizar. Los endemoniados, las personas que no quieren que pongan una tarima, las personas que están en contra del evangelio para predicarlo, se lleva golpes, sol, lluvia, tantas cosas, pero Dios le está diciendo por medio del apóstol Pablo a Timoteo que no vaya a tener cobardía, porque el Espíritu Santo no tiene ningún tipo de cobardía. Cuando estamos revestidos por el Espíritu Santo, tenemos que avivar el fuego del don que está en nosotros y debemos nosotros entender que nosotros tenemos ese espíritu de poder, de amor y de dominio propio. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Aleluya. Tres cosas nos da el Espíritu Santo en tres diferentes áreas. El Señor nos habló que el Espíritu Santo venía sobre nosotros y le dijo a los apóstoles, cuando venga el Espíritu Santo, van a recibir poder. Recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros. Y todo el mundo desea poder, amén, que viene del Espíritu Santo. Hablar en lenguas, orar por los enfermos, levantar muertos, hacer milagros por medio del Espíritu. Y en tantas cosas nos da el Espíritu Santo para hacer. Pero cuando hay oposición, cuando hay cosas en contra, entonces como que nos apagamos. Pero la palabra dice que hay dos cosas más en nuestras áreas que hace el Espíritu Santo, que es el amor, el fruto. El fruto del Espíritu Santo y nos habla que son 9 las características del fruto del Espíritu Santo. Y dentro de ellos el más bueno es el amor. Por lo cual el Señor nos habla que no solamente aquel que tiene el Espíritu Santo tiene poder, sino que tiene amor para amar las almas. No importando qué sacrificio usted tiene que hacer por las almas, no importando si pasa alguna necesidad o algún problema, o pasa hambre, o pasa enfermedades, o pasa cualquier cosa, pues tenemos el Espíritu de Dios, ese amor para hacer la obra del Señor. Y no solamente amor, sino dominio propio para soportar cualquier tentación que venga sobre nuestras vidas. Porque también José no solamente soñaba, él tenía dominio propio, entendiendo que todas las tentaciones son humanas y que él no podía dejar su ministerio por una simple deseo de la carne. Él tenía que batallar y así fue que siguió su ministerio. Así que el Espíritu Santo nos da dominio propio sobre los deseos de la carne, sobre los deseos de los ojos, sobre la vanagloria de la vida para ser exitoso. Por eso el apóstol dice, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. En ese tiempo, dar testimonio del Señor Jesús era difícil. Hoy en día también, en cualquier temporada, en cualquier época, en cualquier dispensación, en cualquier tiempo, dar testimonio de Jesús es quizás para uno vergüenza. En el tiempo de Jeremías le daba vergüenza. En el tiempo de Ezequiel también. Y en los tiempos siempre ha habido quien se oponga al evangelio, pero nosotros no podemos tener vergüenza. Amén. El apóstol Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. ¿Cuántos glorifican el nombre de Jesús de Nazaret? No solamente vergüenza de predicar en el nombre del Señor, sino vergüenza de los ministros que son líderes de la iglesia. A veces
le dice a uno, ¿dónde te congregas? Con la hermana Aurora. Oye, no te avergüences. A veces alguien se va a avergonzar. Mira, ¿con quién te congrega? Con tal persona. No te avergüences. No te avergüences de hablar la palabra del Señor, ni te avergüences los líderes que Dios te ha puesto encima. Aleluya. No te avergüences, alabado. Si tu ministro quizás no sabe leer y escribir, no te avergüences. Ese fue el que Dios puso. Si tu ministro no tiene la fuerza, no te avergüences. Ese fue el que Dios puso. Si tu ministro no sabe hablar, es tosco, no te avergüences. Ese es el que Dios puso. Si tu ministro tiene un carácter, un temperamento fuerte, no te avergüences. Ese fue el que Dios puso en tu vida. Aleluya. A veces nos avergonzamos. Aquí dice, no te avergüences tampoco de mí. Una persona presa, una persona que estaba como malhechor, una persona que estaba en Roma como una persona cualquiera, pues no debió de avergonzarse. ¿Quién es tu pastor? El apóstol Pablo. Pero está preso, no importa, él es mi pastor, alabado sea el nombre del Señor. No te avergüences. Aleluya. Y dice en la palabra de Dios, si no participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Participa. Quiere decir que si no te avergüenzas del evangelio, aleluya, de Jesús, vas a tener aflicciones. Si tú no te avergüenzas de tus líderes, tú vas a tener aflicciones. Y dice la palabra del Señor, quien nos llamó, nos salvó y llamó con llamamiento santo. Cada uno de nosotros estamos aquí porque Él nos salvó, y nos llamó. Y dice la palabra, no conforme a nuestras obras que nosotros hayamos hecho, sino según el propósito suyo, el propósito de Dios. Si estamos en el evangelio, hay un propósito de Dios. Si hoy usted está aquí en esta iglesia, hay un propósito de Dios en tu vida. No te avergüences. Hay un propósito de Dios si estás aquí, aleluya. Fue Dios quien te trajo. Fue Dios que te colocó aquí, aleluya. Hay un propósito de Dios. Y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos, de los siglos. Antes que el mundo fuese, usted era ya oveja de la pastora Aurora. No te avergüences. Antes que el mundo fuese, yo era el esposo de mi amada esposa Andreina. No te avergüences, porque todas las cosas que nos suceden es para bien. Amén. Y aquí nos habla la palabra de Dios. Y dice, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte, dice la palabra, quitó la muerte y sacó a luz la vida y sacó a luz la inmortalidad por el evangelio. Dos cosas tiene el evangelio. Quita la muerte, aleluya. La muerte que estaba sobre nosotros, la muerte que señoreaba sobre nosotros, la muerte que estaba atado a nosotros como esclavos hacia la muerte. Él quitó eso, aleluya, y puso a la luz, a la evidencia, a la claridad, la vida y la inmortalidad. Así que en Cristo Jesús somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, y estamos seguros ni que la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades nos pueden separar del amor de Dios que es Cristo Jesús. Él quitó la muerte y puso la luz, la vida y la inmortalidad. Y dice la palabra del cual el apóstol Pablo fue constituido como predicador, apóstol y maestro de la palabra del Señor. Por lo cual se mismo padezco esto. Ser un apóstol, padecemos. Ser un predicador, padecemos. Ser un maestro, padecemos, aleluya. Pero no me avergüenzo. Él estaba preso, encarcelado como malhechor, condenado a la muerte, pero no me avergüenzo, alabado sea el nombre del Señor. Él no se avergonzaba, aunque estaba preso por el evangelio,
no se avergonzaba. Por eso dice, porque yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Asimismo también lo dijo Job en medio de una prueba, como el apóstol Pablo, en medio de una circunstancia fuerte de su enfermedad que le había otorgado el enemigo, que le había mandado a su cuerpo. Y él dijo, yo sé que mi Redentor vive y del polvo de la tierra me tiene que levantar. Asimismo, él guardará mi depósito para aquel día cuando venga en las nubes. Aleluya. Él guardará nuestro cuerpo. Aleluya. Él lo va a hacer. Por eso la palabra nos dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Una de las cosas que nosotros como líderes debemos decirle a los que vienen atrás es que tienes que mantener la forma de las palabras que oíste del Evangelio. No podemos cambiar el Evangelio. Es la forma de las sanas palabras, aleluya. El Evangelio es sanas palabras y nosotros no la vamos a cambiar para que la gente del mundo entre, no, a la disposición o al tamaño que ellos quieran, no. Ellos tienen que adaptarse a la puerta estrecha. Ellos tienen que adaptarse al camino estrecho, angosto. Así que aquí vemos claramente que debemos nosotros retén, mantén, no le alteres, no le quites, sino que mantén y retiene las formas de las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. En fe y en amor que es en Cristo Jesús. Segundo, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Este depósito es este cuerpo. No solamente lo debemos guardar de pecado, no solamente lo debemos guardar de toda inmundicia del mundo, tenemos que guardarlo a qué hora te acuestas, a qué hora te levantas, debemos guardarlo lo que tú comes, lo que tú ingestas, debemos guardarlo lo que tú te alimentas, alabado sea el nombre de Dios. Debemos guardarlo y mirarlo porque es un depósito donde está el Espíritu Santo. Imagínense que usted tiene dones preciosos, pero está enfermo. Tiene que guardar el depósito que Dios ha puesto en tu vida. Tiene que estar sano siempre, o tratar de que siempre esté sano para la gloria y la honra del que vive y reina por los siglos del siglo. Por eso dice, guarda el buen depósito. Esto es un depósito, es un lugar, esto es un templo y debemos guardarlo para Él. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso nosotros no podemos inyectar bebidas alcohólicas, nosotros no podemos hacer cosas perversas, fumar cigarrillos o cualquier droga, porque estamos dañando este templo. Y el que daña este templo, Dios lo destruirá a él. Por eso usted tiene que guardar, yo tengo que guardar bien este depósito como estos consejos que le da un padre a un hijo. En la Biblia aparece que David le dijo a su hijo Salomón consejos. Y Salomón, por medio de los proverbios, habla del consejo que le da a sus hijos también. Y aquí habla de Pablo dándole buenos consejos. Como un padre desea que su hijo esté bien. Por eso le está dando estos consejos. No solamente retener la forma de las sanas palabras del Evangelio, sino también guardar el buen depósito del Espíritu Santo. Por eso dice, ya sabes esto, que me abandonaron todos los que estaban en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. Aleluya. Fíjense, dos cosas importantes. Una, aquellos que hicieron mal
sentirse mal al apóstol Pablo, que fue Figelo y Hermógenes, pero hay uno que lo confortó, alabado sea el nombre del Señor. Hay uno que lo guardó bien este depósito. Otros no quisieron hospedarlo, pero este hombre, Onesíforo, este hombre lo confortó. Así que cuando usted vea a un padre espiritual, confórtelo. Cuando usted ve a un padre de espiritual, pues bendígalo. Cuando usted ve a un padre espiritual, hónrelo, porque así está guardando el buen depósito. Aleluya. Y este Onesíforo, dice la palabra, estuvo con él en Roma y lo buscó solícitamente y lo halló. No sabía dónde estaba y lo halló. Dice la palabra, concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. Mire, cada palabra que este hombre tenía es una palabra de bendición a aquellos que los pudieron bendecir. Y dice como consejo, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Dios le dice a Josué cuando entra para conquistar la tierra prometida, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vaya. Josué 1:9, pero aquí le está diciendo en la gracia, esfuérzate. Muchos dirán, no, pero la gracia, esfuérzate y sé valiente, aleluya. No solamente hacer un esfuerzo, esfuérzate, más allá de lo que tú puedas tener, más allá de lo que tú puedas sentir, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esfuérzate. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y la parte del don de maestría como maestro se lo está llevando a Timoteo. ¿Cuánto uno desea? Elías oró para que Eliseo recibiera una doble porción de su espíritu a Eliseo, y oró, y aquel siervo, pero ¿cuántos desean ser maestros de la palabra del Señor? Y aquí le está hablando un maestro de la palabra como Pablo, le está diciendo a Timoteo, enseña, aleluya. Y dice la palabra, a hombres idóneos, encarga a hombres idóneos, le está enseñando no solamente a ser un predicador, como antes lo vemos, no solamente le está enseñando a ser un apóstol, le está enseñando a hacer los dones que él tenía, se lo está dando a Timoteo. Enseña tú y encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y dice el 3, pues tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Él sabía que teniendo predicador, apóstol y maestro, va a sufrir penalidades. Le está diciendo eso a él. Eliseo sabía que recibiendo la doble porción de Eliseo iba a sufrir penalidades. Y los hombres que están mirando a otro por sus dones, entonces tiene que saber que esos dones no llegaron simplemente por llegar, sino hubo un esfuerzo y un sacrificio. Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y dice el 4, ninguno que limita se enreda en los negocios de la vida. Aquí le está hablando el apóstol Pablo que no se enrede en los negocios de la vida. ¿Qué negocios puede tener la vida? ¿Cuáles son las ganancias que puede tener la vida? ¿Cuáles son la prosperidad, el objetivo, lo que usted tiene en vida? ¿Qué objetivo usted tiene en la vida? Pero no te enredes en ellos. Porque si tú fuiste llamado, ya tu sueño, ya tu objetivo, ya lo que tú eres, ya no eres tú, sino Cristo Jesús. Ya es Él. Usted pudo pensar que va a ser médico, que va a ser ingeniero, que va a ser aquello,
Pero si Dios te llamó, ya tienes que esforzarte en esa gracia. Tienes que esforzarse en esa victoria. Franklin Ruiz, un hombre de Dios de Puerto Rico, cuando vino a Venezuela dio el testimonio que estaba en el 8º semestre de medicina. Y el Señor lo llama y él dice que dejó estudiar medicina para servirle al Señor. Y para esa decisión puso en contra a su familia, sus amigos y todo. Pero hoy en día, siendo la iglesia que él pastorea, una de las más grandes de Puerto Rico, ellos dijeron, verdaderamente, tu decisión no fue mala, alabado sea el nombre de Dios. Tu decisión para nosotros en aquel tiempo pareciera que fuese mala, pero hoy vemos el fruto de tu aflicción y el fruto de tu sacrificio. Y como eres un hombre de Dios, Dios te bendijo, alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuántas cosas eran para mí ganancias? Dice el apóstol Pablo. Cuando en Filipenses capítulo 3 dice, ¿cuántas cosas eran para mí ganancias? Yo las estimo como pérdida por el amor de Dios. No sé cuál es tu ganancia en la vida, pero el apóstol Pablo dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Y no sé cuál negocio de vida tienes tú, aleluya. Eliseo tenía su padre tierras, también mecanizaba en forma animal las tierras, tenía bueyes, tenía arado y tenía todo. Él tenía quizás la idea de su padre de poder heredar las tierras de su padre y poder ser también como su padre, un agricultor. Pero vemos aquí que cuando fue llamado por Dios, lo dejó todo. No dijo, mira, por allá tengo unas tierras, por allá tengo animales, no tenía nada. Él lo dejó todo. Pero en su ministerio, yendo por Suná, había una tsunamita que vio que este hombre era varón de Dios. Y le construyó una casa, le construyó un hospedaje, le puso una cama, le puso una mesa, le puso la luz, aleluya, para que cuando él pasara por ahí, él se hospedara en ese lugar. Amados hermanos, mire, quizás como agricultor pudo tener muchas casas, aleluya. Pero él no estaba pensando en las casas terrenales. Él estaba pensando en Dios. Pero haciendo la voluntad de Dios, Dios le proveyó. Dios lo dio la victoria, aleluya. Por donde quiera que pasaba Eliseo, él se codeaba con los príncipes, con los reyes, aleluya. Porque Dios lo puso en alto. Tan alto lo puso Eliseo que hoy hablamos de él. De su fe, de su convicción. Por eso él le dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. El fin no es agradarte a ti, el fin no es agradar a tu padre, el fin no es agradar a quien está como objetivo que piensa lo que eres. El fin de agradar a aquel que te llamó para estar en el evangelio y para estar como soldado de su ejército. No solamente toma como ejemplo un militar, sino dice la palabra, y también el que lucha como atleta, un deportista, alguien que pelea por las cosas que son materiales. No es coronado, sino lucha legítimamente. Así que una persona que lucha legítimamente es coronado. Hubieron gente que no lucharon legítimamente, como aquel hombre canadiense llamado Ben Johnson, que corría mucho, pero vemos allí que usó sustancias prohibidas y la medalla de oro olímpica se la quitaron. Hubieron hombres de Dios en el béisbol que metieron muchos cuadrangulares, pero lo hicieron ilícitamente y le quitaron su récord. Hoy en día, si usted quiere llegar al evangelio, tiene que hacerlo lícitamente. Usted no puede tomar otro rumbo, o usted no puede ser exitoso con un evangelio que Dios no te dio.
Usted no puede tener una iglesia donde hay un evangelio totalmente distorsionado. Alabado sea el nombre de Dios, porque estás poniendo cosas ilícitas dentro del evangelio. Y dice la palabra del Señor, también el que lucha como atleta, usted está luchando para tener una corona allá en los cielos. Usted no puede usar un evangelio que no es legal. Alabado sea el nombre de Dios. El apóstol Pablo hablaba con Pedro, el apóstol Pedro, porque el apóstol Pedro quería ser muy famoso como el apóstol Pablo. Entonces, cuando estaba en Jerusalén era un judío, y cuando estaba con la gente gentil era un gentil. Pero cuando venía de allá de Jerusalén, los judíos, y veía, él se comportaba como un judío. Alabado sea el nombre del Señor. Y por la hipocresía de él fue arrastrado Bernabé, amigo de armas y compañero de milicia del apóstol Pablo. Fue arrastrado y por eso se separaron ellos. Pero él le habló fuertemente. No, tú no puedes perturbar y poner otro evangelio, porque hay un solo evangelio. Cuando estás con nosotros, estás como gentiles, pero cuando vienen de Jerusalén, entonces él quería tener fama con el evangelio de otros, con el trabajo de otros. No, aleluya. Esfuérzate y sé valiente, aleluya. Trabaja, dice la palabra de Dios, el labrador, para participar de sus frutos, debe trabajar primero. Mucha gente no entiende esta palabra, pero el apóstol Pablo le dice eso a Timoteo. Para tú poder gozar del evangelio y de los frutos del evangelio, tienes que trabajar primero. Y dice la palabra, legalmente, con el evangelio que está escrito aquí. Y también no enredarte en las cosas del mundo. Por eso le está hablando el labrador. ¿Cómo va a decir a las demás personas, mira, 10 hectáreas de yuca, pero sembró fue un palo? Pero por fe quiere arrancar, aleluya, 10 sacos, 20 sacos o camiones. Aleluya, por fe voy a tener camiones. Pero si lo que tú sembraste fue un palo de yuca, tú vas a cosechar un palo de yuca. Por más fe que tú tengas, tú no estás haciendo el trabajo como debe ser. Porque el labrador, para participar de los frutos, tiene que también trabajar primero. Aleluya. Y si tú no trabajas, yo quiero una iglesia grande, trabaja para una iglesia grande. Yo quiero una iglesia, hija iglesia, trabaja para más iglesias, aleluya. Así está escrito, amados hermanos. Por eso dice, considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento de todo. 3 consejos le dio sobre un militar, sobre un atleta para obtener una corona y sobre el labrador para obtener ese fruto de la tierra. 3 cosas. Nadie llega a un general, aleluya, sin primero pasar como soldado. La gente quiere venir al evangelio y de una vez quiere ser un general. De una vez quiere mandar, pero nadie quiere ser soldado. Nadie quiere ser un cabo, nadie quiere ser sargento, aleluya. Nadie quiere empezar de abajo. Pero aquel hombre llamado Eliseo empezó como siervo, no empezó como profeta, porque él le dio 2 mantos. El primer manto fue el de siervo, cuando él se acercó a él y dejó caer el mismo manto que dejó caer después. Él dejó caer su manto, aleluya, pero ya Dios había hablado con Eliseo y le había dicho, por ahí viene Elías, aleluya, te va a tirar el manto, tienes que dejar todo, servirle a él y labrar la tierra, alabado sea el nombre del Señor. Y él pasó 3 años de su vida a un hombre que era atorrante, con un carácter terrible. Yo creo que ninguno de nosotros tiene el carácter de Elías. Y a veces una oveja llega, no, mi pastor tiene un carácter. Tú no, imagínate el carácter de Elías. Y este Eliseo dijo, vive Jehová y vive mi alma, que no te dejaré. Vete para allá, muchacho, vete para allá, vive mi alma.
y vive tu alma que no te voy a dejar. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso, amados hermanos, si alguien pasó problemas y dificultades con alguien, fue Eliseo, pero él tenía en mente algo, aprender de ese hombre y que de Dios viniera, aleluya, una doble porción del espíritu de Elías. ¿Cuántos glorifican el nombre del Señor? ¿Cuántos alaban al nombre de Jesús? Y nuestro mayor ejemplo, amados hermanos, es nuestro Señor Jesucristo. Por último, le dice Pablo a Timoteo, acuérdate de Jesucristo. 1, del linaje de David. 2, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. 3, el cual sufro penalidades hasta prisionero a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, escuche bien, todo lo soporto por amor de los escogidos. Como el Espíritu Santo nos da poder y nos da amor, el poder del amor es todo lo sufro, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Alabado sea el nombre de Dios. Y aquí estaba hablando, todo lo soporto por amor a Cristo. Usted debe soportar a su pastor por amor a quién. Usted debe soportar a los hermanos por amor a quién. Pero la primera de cambio usted se quiere ir. No, esa iglesia no hay amor. El pastor tiene una cara. Aunque usted vea la cara de nuestra hermana, la hermana es un amor. Aunque la ponga seria, se refleja el amor de Cristo en su vida. Por eso la palabra dice, por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Y la palabra fiel es esta, y quiero concluir con esta palabra fiel. Si somos muertos por Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también, si sufrimos, sufre penalidades. Pero ve, reinaremos con Él. No todo el mundo va a reinar con Él. Alguien que no sufrió por el Evangelio, ¿cómo usted cree que va a reinar? Alguien que no sufrió penalidades, ¿usted cree que va a reinar con Cristo? Aleluya. Por eso dice estas cosas. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Amén. Dos cosas importantes. Si morimos con Él, resucitaremos con Él. Si sufrimos con Él, reinaremos con Él. Porque muchos quieren reinar con Cristo, pero no quieren sufrir con Cristo. Y aquí dice la palabra, el versículo 11, palabra fiel es esta. Esto por revelación del Espíritu. Le estaba diciendo a Pablo, Pablo, si tú sufres vas a reinar conmigo. Sufre penalidades, Pablo, porque va a reinar con Cristo. Sufre penalidades porque reinarás con Él. Si Él te puso en esa iglesia, quédate en esa iglesia. A veces no queremos. La carne es débil y busca donde mejor lo traten. Así en psicología. Pero esto no es una cuestión de quedarte donde mejor te trata. Es quedarte donde Dios te ponga. Es una cuestión de deseos. Ni es carnal. No, es donde Dios te coloque. Por eso dice la palabra, si fuéramos infiel, Él permanece fiel. En medio de sufrir, usted es infiel, Él permanece fiel. Porque Él no se puede negar a sí mismo. Amén. Vamos a ponernos a nuestros pies. Gloria a Dios.
para que lo corte la transmisión. Gloria a Dios. Te doy gracias por todas las cosas. Te doy gracias porque tú eres bueno y para siempre. Te doy gracias, Señor, por la oportunidad que me das. Glorifica.